tardes. Sí, ya estoy Hola, aquí. ¿qué Sí, más, qué Juan pena David? con usted. Sí, tenía un pequeño problema técnico, pero ya estoy aquí disponible. Bueno, agradecer a los dos profesores, al profesor Ricardo y al profesor Jesús por la presentación que me hicieron. También muy agradecido por la oportunidad y el espacio que me dieron. Pues siempre se agradece estar al lado de personas tan importantes y grandes y más en una rama tan bonita como es la epidemiología. Pues sí, como comentaba el profe Jesús, ese es un trabajo que venimos desarrollando desde hace unos cuantos meses. Eh, y sí, queremos seguir avanzando, queremos seguir investigando, queremos seguir proponiendo y generando más investigación, más temáticas que puedan ser de interés y más de estos datos ambientales que son pues de vital importancia en los tiempos actuales. Entonces, pues no sé si es posible pues empezar de una vez con la presentación. Sí, Juan David tiene que activar el botoncito de compartir su pantalla Sí, para que señor. empecemos la exposición. La invitación es a que si tenemos algún tipo de pregunta, inquietud frente al tema que vaya desarrollando nuestro estudiante, con el mayor gusto trataremos pues, de darle respuesta a través mío. Yo se lo comunicaré a Juan David. Juan David, muchas gracias. Usted, profe, muchas gracias. Eh, bueno, no sé si ya están viendo mi presentación. Sí, creo que sí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces el título de la presentación es Evaluación de métodos de imputación de variables asociadas a la concentración de material particulado en el aire y a la meteorología. Como bien decía el profesor, pues ya es un trabajo que venimos desarrollando desde hace unos cuantos meses, con mis dos docentes de apoyo que fueron el profesor Jesús David Ramos y el profesor Emiliano Rodríguez, que en este momento no está presente, pero pues también fue de suma importancia para desarrollar este trabajo. Bueno, permítame un momento. Vamos a empezar con una pequeña introducción y es, pues como todos sabemos, en los últimos años se ha vuelto de vital importancia las mediciones y monitoreo permanente de estas variables asociadas a material particulado en el aire. ¿Cómo vamos a asociar estas partículas? ¿Cómo las vamos a denominar? Con respecto a su tamaño y del tamaño de su diámetro, ¿no? Si el diámetro de estas partículas es inferior a las 10 micras, las vamos a denominar como PM10. Y si el diámetro de esas partículas es inferior a 2.5 micras, las vamos a denominar o categorizar como PM2.5. Entonces, pues si vemos la imagen de la parte inferior, encontramos una imagen que nos pone un poco más en contexto de cómo se reflejan o cómo se ven estas partículas. A la parte derecha de la imagen, pues encontramos una partícula asociada al PM10 con un diámetro aproximadamente de 10 micras. A su izquierda, pues vemos una célula de un glóbulo rojo, que es un poco más pequeño, tiene un diámetro aproximadamente de 7 micras. A su izquierda pues encontramos una partícula asociada al PM2.5 que vemos en comparación con el material particulado asociado al PM10, pues es demasiado más pequeño. A su izquierda encontramos una bacteria, pues como en ese momento toda la situación que vivimos durante estos últimos 2 años, pues podemos poner en comparación también el tamaño de una partícula de PM2.5 y de PM10 frente al virus que ocasiona la COVID-19. Y a la izquierda encontramos, a la izquierda del toda la imagen, encontramos las partículas que se alcanzan a filtrar por las mascarillas que pues, convencionalmente estamos usando. Entonces, los efectos que pueden generar estas partículas, tanto de PM10 como PM2.5, la verdad pueden llegar a ser bastante desastrosos para la salud. Pues ya como explica la OMS, que es el ente que regula todos esos problemas de salud, dice que estas partículas, en especial las de PM10 y PM2.5, son capaces de penetrar y alojarse en los pulmones. Y el PM2.5 ellos lo denominan como más agresivo que el PM10, ya que este sí puede romper completamente las barreras pulmonares y aparte adentrarse de lleno en el sistema circulatorio. Entonces también explican que estos efectos que ocasionan este tipo de partículas pueden llegar a ser bastante desastrosos en tiempos o exposiciones, sean breves o sean prolongadas. Entonces, pues es un detalle a tener en cuenta, porque pues de cualquier forma la salud se puede llegar a ver afectada por este tipo de partículas. Entonces, por eso sale y es de tan alta, de tanto interés
el manejo los métodos de imputación de datos faltantes, ya que si no tenemos los registros completos de este tipo de variables, pues puede haber un problema a la hora de desarrollar investigaciones, y más cuando estas investigaciones quieren pues dar a conocer no sé, mirar ciertas correlaciones o mirar si esas enfermedades, estos materiales particulados son causas de ciertas enfermedades. Entonces, todo lo que tenga que ver en el campo del área de la salud pública, pues sí es necesario que tengamos por lo menos la totalidad de los datos para que podamos hacer mejores modelos o mejores estimaciones pues más apropiadas. Entonces, pues aparecen los métodos de imputación que consisten en estimar todos esos valores ausentes o esos valores que no se tienen dentro de la muestra a partir de los valores que sí están presentes en la muestra original. Entonces, pues ahora vamos con una breve descripción de los datos que tuvimos a disposición para este trabajo. Primero recalcar que estos datos fueron obtenidos o se registraron en observaciones que fueron tomadas por la Secretaría Distrital de Ambiente de la Ciudad de Bogotá. Originalmente los datos que teníamos nosotros eran de 3 estaciones meteorológicas ubicadas por localidades de Bogotá. Pues como sé que hay gente que nos ve desde fuera del país, cuando hablo de localidad, me refiero a un conjunto de barrios ubicados en zonas cercanas, por así decirlo de alguna forma. Entonces, pues estos datos originales se obtienen de 3 estaciones. Aquí vemos en la imagen de la derecha algunas de las estaciones actuales que están a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente. Y de esas 3 estaciones nos decantamos por tomar como interés 2 estaciones de trabajo, que son las estaciones de la localidad de Usaquén y la localidad de Kennedy. La localidad de Usaquén la escogimos por la cercanía que tiene esta localidad con la Universidad del Bosque, que pues es a la cual pertenecemos, y quien nos brindó pues el espacio para hacer este trabajo, perdón. Y la localidad de Kennedy, ¿por qué? Porque dentro de esta localidad se concentran algunas de las arterias vehiculares más importantes de la ciudad. Y aparte de eso, también encontramos varios sectores o varias zonas industriales dentro de esta misma localidad. Bueno, también mencionar que dentro de estas observaciones de tiempo, ahí se alcanzaron, en esos 10 periodos de tiempo que van del año 2009 al año 2018, los registros se tomaron horariamente, pues haciendo la corrección, como decía el profe Jesús ahorita, estas observaciones se toman es por hora. Y en esos 10 años de periodo, del año 2009 al año 2018, se alcanzaron a tomar 87.418 observaciones. Bueno, entonces ya entrando un poco más a la parte de las 2 estaciones que más nos interesan, mencionar que en la estación de Kennedy se miden 17 variables, donde las 2 primeras son las componentes de fecha y hora, lo que mencionaba también ahorita el profe Jesús, pues ahí hay una componente temporal importante. Segundo, que las restantes, las demás variables que tenemos, corresponden a demás variables ambientales y variables meteorológicas. Encontramos variables como son presión barométrica, mediciones de ozono, mediciones de radiación solar, velocidad del viento, bueno, etcétera. La mayoría son variables ambientales. Y para Usaquén encontramos 11 mediciones, ya también, a diferencia de la estación de Kennedy, pues hay 6 mediciones ambientales que no se tienen en cuenta. De igual forma, las 2 primeras mediciones que se tienen son la fecha y hora de registro. Y pues bueno, a diferencia de la estación de Kennedy, no tenemos en cuenta radiación solar, presión barométrica, óxidos de nitrógeno, y otras demás variables. Y a comparación de la estación de Kennedy, en esta sí se tiene el registro de la variable temperatura, que en Kennedy pues no está presente. Bueno, ya una vez descritos de una manera breve los datos que tenemos, planteamos 2 objetivos. El objetivo principal de este trabajo fue hacer la comparación o comparar algunos métodos de imputación para datos asociados a este tipo de datos que son de material particulado. Específicamente aquí nos decantamos o solo medimos nos interesamos más en las variables PM10 y PM2.5.
y analizar la efectividad que tienen estos métodos de imputación en diversos escenarios. Entonces, pues, y como objetivo secundario fue el de generar escenarios hipotéticos en los que estos métodos puedan llegar a desempeñarse y teniendo en cuenta el patrón de pérdida. Cuando hablo de patrón de pérdida, pues fue importante también revisar que estos datos faltantes se registraran de una forma aleatoria. Entonces, en este caso, pues nos decantamos o tomamos en cuenta que fueran todos los datos faltantes pertenecieran a un patrón MCAR. Que cuando hablo de MCAR son que las pérdidas son completamente aleatorias. Bueno, no sé si... sí. Entonces, bueno, ahora vamos con la parte de la metodología que decidimos utilizar. Desde el inicio, desde que empezamos, desde que se nos brindaron los datos, establecimos una base de trabajo, una forma de trabajo, un paso a paso, básicamente. Entonces, donde inicialmente planteamos o hicimos la limpieza de los datos, toda la parte del procesamiento de los datos. Como mencionaba anteriormente, pues son bastantes variables, son bastantes mediciones, pues son cerca de 87.000 registros que se tienen. Lo más normal es que en este tipo de datos se presenten algunos datos que podríamos llegar a considerar de basura. Entonces, pues fue necesario hacer la limpieza de todas estas bases de datos. Y pues hicimos cierto análisis previo de los datos para saber más o menos en qué íbamos, cuántos datos perdidos habían por variable, cómo se medían esas variables, si correspondían a valores pues, normales, por así decirlo. Y posteriormente a esto ya empezamos a trabajar con los datos objetivos, con los datos que realmente nos interesan para la investigación, que son los datos faltantes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ya una vez verificada la existencia de estos datos faltantes en nuestras variables de interés, que son el PMI y el PM 2.5, nos dedicamos a analizar la distribución que tenían estos propios valores faltantes. Cuando la distribución, entonces es como decir en qué periodos de tiempo se encontraban o se concentraban más estos valores faltantes, si de pronto se establecieran o habían algún tipo de patrones, o si teníamos que de pronto hacer o meter mano a los datos en caso de que hubiese algún comportamiento que pues fuera erróneo o que no fuera normal. Entonces, ya una vez analizada la distribución de estos datos, que ahorita pues más adelante en la presentación voy a mostrar que pues, planteamos unos mapas de calor para mostrar estas pérdidas y planteamos unos histogramas para también ver cómo fue los porcentajes de pérdida por año de medición. Decidimos obtener una muestra para un pilotaje o para hacer el estudio. Pues como son tantos años, es muy difícil, pues digamos, obtener, o digamos, por, por facilidad y por optimización de trabajo, pues es muy complicado también imputar todas esas variables porque tenemos en cuenta que si tomamos 5 variables de interés y son 87.000 registros, pues esto posiblemente no sea de la manera más óptima posible. Entonces lo que hicimos fue tomar una muestra de pilotaje, escogimos una ventana temporal de 6 meses evidentemente consecutivos de las mediciones, y la decidimos llamar como la mejor muestra. Lo pongo entre comillas porque cuando hable de mejor muestra, ya ahorita a continuación vamos a darnos cuenta que en todos los variables hubo datos faltantes. Posiblemente sea porque estas máquinas entraron o en mantenimiento, o también hay que tener en cuenta los días festivos que hay durante el año, o posiblemente porque hubo fallas o fallas en el servicio eléctrico. Bueno, un montón de cosas que se pueden haber tenido en cuenta. Entonces, lo más normal o más natural es que haya datos faltantes. O bueno, simplemente porque la máquina que hace estas mediciones pudo haber fallado. Entonces, ya una vez obtenida nuestra mejor muestra para aplicar los métodos de imputación, empezamos a seleccionar los métodos a comparar. Inicialmente, como decía el profe Jesús ahorita, decidimos trabajar con 3 métodos de imputación. Uno de ellos es un método de imputación simple, que es imputación por medias. El segundo de ellos es la imputación por el algoritmo KNN. Y también trabajamos con un método de imputación por máxima verosimilitud, que es una extensión del algoritmo EM, que es el Expectation Maximization, en el que básicamente fue especialmente diseñado para este tipo de datos.
Bueno, y Juan como David, una cosita, es por medias móviles, ¿no? no, El- la imputación por medios móviles fue la que utilizamos no, sí, sí, es que al principio dijiste que el primer método era por imputación por media, pero es por medias móviles, ¿no? bueno, la imputación por medios sí la utilizamos en una parte la utilizamos para hacer, para obtener nuestra muestra, pero después decidimos utilizar la imputación por medios para simplemente como comparación. Bueno, y también a futuro lo que queremos hacer, como pues, por tiempo fue muy difícil llegar a tocar más métodos de imputación. Entonces a futuro lo que queremos hacer es identificar o comparar con otros métodos de imputación. Algunos de ellos como son imputación por regresión, también queremos comparar el método de MAIS, que son de los más usados, y también queremos aplicar métodos de imputación que se basan en vectores autorregresivos por modelos BAR. Eh, y si el tiempo nos alcanza, si la investigación avanza de la mejor manera, queremos centrarle un poquito más a lo que es el Deep Learning, porque ya en los últimos tiempos también se han desarrollado algunos, no son muchos, pero sí hay algunos métodos basados en redes neuronales, que pues sí sería de bastante interés ver cómo trabajan estos métodos y cómo lo hacen en frente a los demás métodos que también ya se han desarrollado. Bueno, una vez ya terminada la parte de la imputación, lo que hicimos fue obtener las medidas de precisión eh, para comparar finalmente pues estos métodos de imputación. Como medidas de precisión tomamos de las más comunes, de las que más se utilizan en la literatura o en este campo, que son las raíces del error cuadrático medio, el RMC, y el MAE, que es el error medio absoluto. Eh, y bueno, ya una vez obtenidas estas medidas de precisión, pues pasamos a la parte del análisis de los resultados y pues damos como conclusión cuál de estos métodos es el que mejor trabaja para este tipo de datos. Eh, y ya, pues esa sería como la estructura completa desde de la presentación y el trabajo que realizamos en los últimos meses. Bueno, entonces como venía mencionando, ya pues de una vez ya teniendo los datos, ya ha hecho toda la parte del procesamiento, nos vamos a dedicar a la parte de la distribución de estos NAs, de los datos faltantes. Voy a empezar con la estación de Kennedy y posteriormente lo haré con la estación de Isaken. Entonces, bueno, este fue, como decía, como ahorita mencionaba, pues desarrollamos unos mapas de calor para mirar el comportamiento de estas variables durante cada año de medición. Entonces, primero importante detallar que para la estación de Kennedy no se tenía registro de la variable de temperatura, pero sin embargo la incluimos acá porque pues, no deja de ser una de nuestras variables de interés, entonces por ese caso la incluimos en la gráfica, pero pues ya sabemos que en esos 10 años de periodo no hay registro de esta variable. También es llamativo el comportamiento que tiene la variable de precipitación en 2 años, que son el año 2012 y 2014, donde los porcentajes de pérdida fueron del 87% y del 24% respectivamente. También encontramos pues, un año de pérdida que fue el año 2009 para la variable PM2.5, donde la pérdida fue cercana al 31%. De resto, pues podemos observar comportamientos muy normales, son porcentajes de pérdida o niveles de pérdida pues bastante bajos. Si revisamos aquí en el año 2015, podríamos decir que fue el año que menos pérdidas se registraron. Pues si vemos las 4 variables que tenemos en esta estación, pues vemos que la mayor pérdida fue del 1.69%, o sea que pues son pérdidas pues muy bajas. Y aquí en la columna final encontramos los totales de pérdida, de niveles de pérdida en los 10 años de medición, del año 2009 al año 2018. Y vemos que la variable que más pérdidas presentó fue la variable de precipitación, posiblemente por estos 2 años, 2012 y 2014, que se presentaron altas, pues, pérdidas considerablemente altas. Bueno, posteriormente encontramos desarrollamos unos histogramas por intervalo, donde cada intervalo, cada barra de esta gráfica me representa un año natural de medición. Entonces aquí encontramos desde el año 2009, que vendría siendo esta primera barra, la de la izquierda, y la derecha que correspondería al año 2018. Lo hicimos para las variables PM10 y PM2.5, que son las que realmente nos importan o las que realmente tenemos más interés de imputar. Entonces, pues vemos que para la variable de PM10
podría decirse que es un comportamiento pues, normal, no hay volúmenes de pérdida muy altos. El más alto que se llega a presentar es este, que corresponde más o menos a un 14-15% de pérdida aproximadamente, pero en PM2.5 sí hay unos patrones de pérdida más llamativos, en especial en los primeros 3 años. Pues vemos que aquí en el primer año encontrábamos el mismo valor de pérdida que veíamos en nuestro mapa de calor, que es cercano al 31%. Bueno, y estos son unos box plot que hicimos también por año para mirar cómo se distribuyen o cómo varían estos datos por año de medición. También únicamente lo hicimos para las mediciones de PM10 y PM2.5. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos en general que estas variables son muy homogéneas por año. Vemos que las medianas pueden llegar a decir que son constantes a medida que avanza el tiempo. En PM10 pues vemos que a partir del año 2014 en adelante los datos empiezan a tener menor variabilidad, y también son muy llamativos estos puntos negros que pues son los valores atípicos que encontramos en estas mediciones. Posiblemente algunos de ellos se correspondan o tengan que ver con errores en la medición, por lo menos este del año 2018 que es cercano a 1000. Pues sí puede llegar a ser bastante llamativo, podría explicarse que fue un error de medición. Pero pues uno podría llegar a pensar que estos valores atípicos podrían estar dentro de lo que se considera normal. ¿Por qué? Porque por año pues encontramos que hay ciertos periodos de tiempo en los que las concentraciones de estos contaminantes aumentan o crecen de alguna forma. Entonces, por eso es que, en especial aquí en la ciudad de Bogotá, encontramos que por meses o cuando estos datos tienden a crecer, vemos que las alcaldías, tanto locales como la misma alcaldía mayor, generan, ¿no?, ciertas restricciones para hacer que estos contaminantes pues disminuyan. Entonces, por eso vemos Día del Carro, también vemos ciertas restricciones que se hacen a vehículos, generalmente son de carga, que son menores a ciertos años, que pues sirven únicamente o se alimentan únicamente de diésel o de ese tipo de agentes que generan mayor contaminación y generan más volumen de material particulado en el aire. Bueno, ya siguiendo, pues vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con la estación de Kennedy, pero esta vez lo vamos a ver con la estación de Usaquén. Entonces, aquí encontramos nuestro primer mapa de calor. Pues vemos aquí que hay a lo mismo que pasaba en la estación de Kennedy. Aquí no se tiene el registro de esta variable que es humedad relativa, no está presente, pero pues como sí la incluimos como variable de interés en Kennedy, pues la añadimos de igual forma acá, pero pues ya tener en cuenta que esta variable no tiene registros. Llamativo también el comportamiento de la variable de temperatura desde el año 2015 en adelante. Pues vemos que ahí prácticamente estos 3 años están completamente perdidos, y si le sumamos la pérdida que hay en este año 2015, ya serían prácticamente 3 años y medio que están perdidos de estas observaciones. No sabemos, pues personalmente no conocemos a qué se puede haber debido estos volúmenes de pérdida tan altos, pues porque vemos que aquí, en especial en estos 2 años, es como si no hubiese nada de registros, o de pronto aquí se colaron unos 2 o 3 registros, pero pues en general no hay nada de registro de pérdida, y lo más seguro es que estos datos ya posiblemente no se van a poder recuperar, pues porque especialmente en el método del KNN, pues lo que hacemos es imputar esos valores faltantes con relación a las variables o las observaciones más cercanas. Entonces, por ese motivo es posible que esos datos no se puedan recuperar o estimar de alguna forma. Para PM2.5 también ocurre algo muy llamativo, en especial en los primeros 6 años de mediciones, pues vemos que hay volúmenes de pérdida bastante altos, en especial en el año 2013, que es del 77% aproximadamente. Y de la misma forma, en el PM10 encontramos el año 2011 con un porcentaje de pérdida cercano al 55%. Entonces, en general, lo que podemos afirmar acá es que en la estación de Usaquén hubo una mayor pérdida de datos
de todas las variables que nos interesan, que en comparación a la estación de Kennedy. Y pues aquí vemos los totales de pérdida al final de los periodos registrados y vemos que temperatura cuenta con un porcentaje de pérdida muy cercano al 40%. Bueno, de igual forma, aquí tenemos los histogramas por intervalo. Igual se corresponde mucho con pues es la misma forma de ver el mapa de calor anterior, solo que aquí únicamente para las variables de PMS y PM2.5, aquí vemos un poco el comportamiento, cómo se distribuyen estos NAs, pues vemos que aquí hay un año en el que las pérdidas son bastante críticas, cercanas al 77%, y en general pues vemos que los volúmenes de pérdida son mayores a los que teníamos en la anterior estación. Igual en PM10, pues vemos estos daños que llaman mucho la atención. Aquí la pérdida fue superior al 50%. Y de igual forma, pues aquí los box plot que también presentamos para Kennedy, el comportamiento también es muy similar al que teníamos. Las medianas son muy parecidas a las que teníamos en Kennedy. Y bueno, también mencionar que tanto como en ubicación geográfica, las dos estaciones están un poco alejadas, porque la estación de Kennedy se ubica un poco más hacia el sur de la ciudad y la estación de Usaquén se ubica al norte de la ciudad. Entonces, pues no, a pesar de esta lejanía que pueden llegar a tener estas dos estaciones, pues vemos que son muy parecidos los registros tanto de PM10 como PM2.5. A diferencia de que aquí el PM2.5, pues sí vemos que varía un poco más. Bueno, y una vez culminada toda la parte de la distribución y el análisis de estos datos faltantes, nos dimos a la tarea de buscar la muestra completa o la mejor muestra que mencionaba anteriormente en la parte de la metodología, a la cual le vamos a generar los valores faltantes, los vamos a hacer de una manera aleatoria. Como venía mencionando, los vamos a generar bajo un patrón MCAR, que es donde estas pérdidas son completamente al azar. Entonces, lo que hicimos fue analizar también la distribución de estos NAs, pero lo hicimos fue por mes, ya no lo hicimos fue por año. Como dije al principio, pues la idea era tener una ventana completa de 6 meses consecutivos de mediciones. Entonces, ahorita pues voy a mostrar de dónde obtuvimos esa muestra. Y para la estación de Kennedy, la mejor muestra que encontramos fue el periodo comprendido del mes de diciembre del año 2014 hasta el mes de marzo del año 2015. ¿Por qué? Porque analizamos todas las posibles muestras o las posibles mejores muestras que pudimos obtener. Y en este caso, la variable que mayor porcentaje de pérdida presentó, que fue la variable precipitación, fue de un 1.13%, que pues a comparación de todos los datos que pueden concentrarse en esos 6 meses, pues puede llegar a ser bastante bajo. Mencionar que en estos 6 meses de ventana se tienen alrededor de 4.350 observaciones en esos 6 meses. Y para la estación de Usaquén, tomamos las observaciones que se registraron en el periodo de tiempo de diciembre de 2013 al mes de mayo de 2014. Es un poco curioso ver que las mejores meses que logramos obtener tienen un año de diferencia una de otra y en los mismos meses del año. Posiblemente que como son los primeros meses del año, pues los registros o el trabajo está a tope o pues la verdad desconocemos a qué se puede ver este apunte que nos pareció bastante llamativo. ¿Y por qué escogimos esta muestra? Pues porque la mayor pérdida que tuvimos en este caso fue la variable PM2.5 y fue cercana al 10%. Entonces, pues no son valores de pérdida muy altos. Entonces, aquí vamos a ver de cómo se obtuvo esta muestra para pilotaje. Como venía mencionando, pues lo que hicimos fue hacer un gráfico muy similar al que teníamos anteriormente por intervalos, pero en este caso cada barrita me va a representar un mes de medición completo. Entonces, pues, ¿qué vemos? También se corresponde mucho con los mapas de calor que presentamos. Aquí en precipitación encontramos estos años o estos meses en los que las pérdidas fueron totales. Aquí también en PM2.5 encontramos valores de pérdida muy altos. Y así es un comportamiento muy constante, muy general en algunos meses. Pues vemos aquí, si vemos esta barrita de acá, vemos que en este mes, para los cuatro variables de interés, se perdió el mismo volumen de datos. Pero bueno, para escoger la medición lo que hicimos fue analizar esta variable y ver en qué zonas o en qué periodos de tiempo encontrábamos zonas en blanco. O cuando digo zonas en blanco son zonas que no tienen pérdidas. Si nos fijamos en el eje horizontal de estas gráficas,
si nos ubicamos cerca al índice 50.000 o 55.000, encontramos un bloque en blanco y ese patrón se repite en las 4 variables. Entonces, esa fue la primera, la muestra que obtuvimos para el pilotaje. También pues analizamos otras muestras que posiblemente podíamos tomar, pero esa fue la que elegimos que era la que menos valores perdidos concentraba. De la misma forma lo hicimos para Usaquén, y aquí en Usaquén sí fue un poco más, nos generó un reto más interesante porque aquí más pérdidas. Esto era lo que veíamos en el mapa de calor de la variable de temperatura, que los últimos años están pues, prácticamente perdidos todos, pero hay zonas en las que se pueden tomar algunos datos. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar este periodo que se encuentra cercano, un poco a la derecha del índice 40.000. Si vemos o si alcanzamos a analizar las 4 gráficas, vemos que ahí encontramos algunos patrones de pérdida bajos a comparación de los demás meses. No tomamos este periodo que está acá porque precisamente en esos meses que pareciera que estuviera todo completo en las 3 variables que son PM10, PM2.5 y las precipitaciones, en temperatura está completamente perdido. Entonces, por ese lado no podíamos tomar esa muestra. Pero lo que hicimos fue tomar esa que está cercana al 40.000 y como mejor muestra que era de los periodos de tiempo que mencionaba anteriormente. Juan David, Señor, una cosita para aclarar. Si quiere, por favor, devuélvase un momentico. Claro que sí. ¿Acá? Gracias. Sí, o sea, la idea de pronto acá es que tengamos una muestra con datos completos para las 4 variables que está mostrando Juan David, porque era necesario, porque Juan David lo mencionó un poquito, que la pérdida puede ocurrir debido a distintas situaciones, como por ejemplo la falla de los equipos, pero también puede depender, o depende obviamente, bueno, más bien no tanto la pérdida, sino la variación de algunas variables, valga la redundancia, depende de otras. Entonces vamos a hacer algo de imputación múltiple, es decir, teníamos necesidad de tener un conjunto de datos con las variables, todas las 4 variables completicas, un periodo, al menos una ventanita chiquita para después poder comparar, ¿no? Esa era la idea. Gracias, Sí, Juan David. a usted, profe, gracias. Bueno, entonces ya de una vez finalizada o ya obtenidas nuestras mesas para el pilotaje, lo que hicimos fue plantear 3 escenarios, generar 3 escenarios en los cuales pusimos a competir de alguna forma los métodos de imputación. Generamos desde un mejor a un peor escenario con porcentajes de pérdida que son del 5, el 10 y el 25%. Esos patrones, vuelvo a mencionar, los generamos a partir de patrones MCAR, que son que nuestras pérdidas se dieron de una forma completamente al azar o completamente aleatoria. Y pues con qué fin hicimos esto, para mirar de qué forma o cómo se desempeñan estos métodos de imputación en situaciones en las que pues puedo tener mayor volúmenes de pérdida por variable. Bueno, entonces aquí ya entramos a la parte de la imputación, que es como la parte más fuerte del trabajo. Lo primero es la parte de la imputación por medias, que es un método de imputación simple. En este caso lo que se hace es que los valores faltantes son sustituidos por su media, la media general de los datos que tenemos. Y en la práctica no se recomienda utilizar este método. ¿Por qué? Porque primero lo que me hace es que me cambia la distribución de probabilidad que puedan llegar a tener mis datos. O sea, eso me lo cambia, me lo puede desestabilizar o me puede cambiar la distribución que tenían los datos originales. Segundo, se atenúan, correlaciones que posiblemente anteriormente no se tenían, o se generan correlaciones entre mediciones, algo que se conoce como autocorrelación. Se pueden generar ese tipo de correlaciones que no existían anteriormente. Y tercero, las varianzas se subestiman. ¿Por qué? Porque los datos que tenía anteriormente pues los voy a reemplazar por una constante. Entonces ahí lo que hago es que la variabilidad se reduzca. Segundo, pues tomamos el método por máxima verosimilitud, que los autores lo nombran como MTSDI, que es Multivariate Time Series Data Imputation, que se trata
Se trata de un método que, como lo sugieren los autores, que son Younger y Ponce León, en el año 2014, es una modificación del algoritmo M para estimar el vector de la media y la matriz de covarianza a partir de una distribución normal multivariante con datos perdidos. Entonces, lo que se hace es que se van a estimar estos parámetros, lo que son las medias y las covarianzas, y a partir de ahí voy a obtener las estimaciones que tengo para mis datos faltantes. Bueno. Juan David, Y disculpe, es para pues contextualizar un poquito. Fíjense que el primer método es univariante, es decir, solamente tomamos la información de la variable imputar, ¿no? Si no estoy mal, Juan David. sí, sí. Mientras que el mismo método lo está diciendo, es un método multivariado donde, digamos, si queremos imputar la variable PM2.5, vamos a tomar información de las otras series de tiempo correspondiente a las otras variables. Y tiene sentido porque, según la literatura, el PM2.5 y el PM10 depende de variables climáticas, depende de variables ambientales, su variación depende de otras variables. Eso está súper comprobado, ¿no? Sí, sí. Gracias, Juan. Bueno, y mencionar que pues estas imputaciones las hicimos en el lenguaje R. La librería o el paquete que los autores presentan se llama MTSDI, igual que el mismo nombre que le pusieron a su método. Y la función que me hace las imputaciones es esta que se llama MNinput. También mencionar que los autores, describen el proceso de imputación en un paso a paso, valga la redundancia, constituido por 4 pasos. En el primer paso es que se sustituyen todos estos valores faltantes, perdón, por estimaciones. O sea, se hace esa primera parte, se estiman los valores faltantes y se reemplazan por los NAs que tengo en la muestra. Segundo, se estiman los parámetros que son los vectores de media y la matriz de covarianza de los mismos datos. El tercero, se estima el nivel de cada una de las series de tiempo que tenga dentro de por así decirlo, mi modelo en el que incluya todas las variables que necesito. Entonces, lo que se hace es que se estima el nivel de cada una de estas variables. Y finalmente, se vuelven a reestimar todos estos valores faltantes, se estiman se repite este paso varias veces hasta que ya el mismo modelo encuentre un criterio de convergencia, donde la imputación pues básicamente no pueda mejorar. Bueno, y por último vamos a trabajar pues el algoritmo del KNN, que su traducción al español es los K vecinos más próximos. ¿Por qué decidimos tomar esta muestra? Porque en la literatura se expone que a medida que aumenta mi nivel de pérdida, no se deteriora la estimación o no se deteriora la precisión del modelo para encontrar valores, para estimar estos valores ausentes. Entonces, eso es importante porque como generamos o planteamos varios escenarios, pues no debería haber un deterioro muy grande en cuanto a las imputaciones que realizamos. Eso también lo hicimos en R con el paquete BIM. Aquí también se hace la imputación con esa función del mismo nombre del método. Y aquí va el aporte que le quisimos añadir de Machine Learning para validar estos resultados que obtuvimos con este método. Entonces utilizamos la técnica llamada Cross Validation o validación cruzada. Pero como veníamos mencionando, pues estos datos tienen una componente temporal bastante fuerte. Entonces lo que hicimos fue buscar en la literatura que se tiene validación cruzada, perdón, para series temporales. Entonces encontramos este método propuesto por Hinman y Athanasopoulos en el año 2000, en realidad es del año 2020, pero en el libro en el que proponen este método tuvo una segunda edición y es del mes de mayo del presente año. Entonces, básicamente en la imagen de la derecha se ve el proceso en el que se va a hacer la validación de este método, donde los puntos azules corresponden a mis datos que van a ser datos de entrenamiento y las mediciones naranjas van a ser los datos de prueba. Entonces, lo que se hace es que a medida que va aumentando el tiempo, tomo una muestra en el que incluyo un dato a mi muestra de entrenamiento y el siguiente ya me queda como prueba. Y así entonces van a salir bastantes muestras a las cuales les voy a aplicar un modelo de selección y ahí puedo validar que también funcionó el método de imputación. Juan David, hay una pregunta. Sí.
Dice, buenas tardes, ¿la estimación se realiza variable por variable? Supongo que cuando habla de estimación habla de la imputación, que Sí, si la imputación se hace variable por variable. cuando aplicamos el método de imputación por medias, como ahorita mencionó el profe Jesús, como es un método univariado, sí se requiere que la imputación se haga variable por variable. Pero en los métodos que son el KNN y el método por máxima verosimilitud, es posible imputar todas las variables que tenga al tiempo. ¿Por qué? Porque ya es un método multivariado, entonces puede incluir todas las variables que yo crea que se correlacionan con mis variables de interés. Entonces, en ese caso sí es posible tener hacer la estimación de estos valores faltantes, todas en una sola imputación. Antes de entrar a la fase de resultados, pues mencionar que como al principio mencionamos que en nuestra muestra de pilotaje que obtuvimos inicialmente, ya teníamos ciertos valores faltantes. Ahí es donde entra el método o la trampita que quisimos utilizar, que fue aplicar una imputación por medias móviles, que era la que mencionó el profe Jesús ahorita. ¿Por qué? Lo que quisimos es, como bien vengo mencionando desde que inició la presentación, nuestras variables de interés son las asociadas al material particulado PM10 y PM2.5, pero para que en los métodos multivariados pues se pueda hacer una estimación más precisa, lo que hicimos fue completar las demás variables, o sea, lo que es precipitación, temperatura, humedad relativa, y me está faltando una variable, pero bueno, lo que hicimos fue con las demás variables completarlas de alguna forma. Y ahí es donde aplicamos el método de imputación por medios móviles. Como son volúmenes de pérdida muy bajos, lo que hicimos fue aplicar esta imputación. El nombre exacto de esta imputación es imputación por medias móviles ponderadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que mi valor faltante me lo estima o me lo reemplaza por la media de una ventana de media aproximada, en el que se toman dos valores que estén completos anteriores al valor a imputar, y dos valores que estén completos pero posteriores al valor a imputar. De esos cuatro valores se calcula una media y esa es la que se reemplaza en mi valor que está ausente. Como son registros por hora, pues no debería haber tanto problema en imputar de esta forma. ¿Me está faltando algo más? No, bueno, eso sería todo el punto que quería tocar antes de entrar a la fase de resultados. Ya entrados a la fase de resultados, pues lo que hicimos fue presentar los errores que se obtuvieron de estas imputaciones en, en tablas, y para que sea más fácil visualizar cuál método trabajó de mejor forma. Como mencioné también, pues tomamos como medidas de precisión el MAE, que es el error medio absoluto, y el RMCE, que son es la raíz del error cuadrático medio. Y como en la parte de la imputación por KNN, perdón, fue necesario, o bueno, quisimos aplicar la parte de la validación cruzada, pues fue necesario aplicar un modelo para ajustar estas imputaciones. Y aparece una medida también de R cuadrado para mirar cómo fue el ajuste con este modelo de selección. ¿Cuál modelo de selección tomamos? Un modelo sencillo, un modelo de regresión lineal simple, pero también sabemos que este modelo puede mejorar por optimización de tiempo, pues no logramos utilizar un mejor modelo, pero pues ahorita se van a dar cuenta que este modelo de regresión lineal siempre funciona muy bien, y las estimaciones que se dieron pues fueron bastante acertadas. Entonces, antes de mostrar los resultados de los errores, pues quiero mostrar un poco las gráficas o la aplicación de la validación cruzada en el algoritmo KNN. Lo primero es para la estación de Kennedy. Aquí vemos cómo analizamos la validación cruzada para la estación perdón, para la variable PM10, donde encontramos en cada gráfica un enfrentamiento entre los errores cuadráticos medios de validación cruzada y sus respectivos K. El punto rojo que representa el K óptimo, o sea, aquel K que me reduce o que me genera el menor error dentro de la imputación. Perdón, aquí vemos los tres escenarios del 5, el 10 y el 25%, y los K óptimos que me arrojó con sus errores en el eje vertical de la gráfica. Lo mismo hicimos para la variable PM2.5, pues aquí vemos comportamientos de esta forma, el K óptimo que se obtuvo para los escenarios. Si vemos aquí en el eje horizontal de las gráficas, pues vemos que solo varía de 1 a 30.
no decidimos tomar CAS mayores porque de pronto se genera una especie de sobreajuste del modelo o se genera algún sesgo dentro de la imputación. Entonces, por eso tomamos únicamente CAS de entre el 0 y 30. ¿Listo? Lo mismo, pero ahora con la variable, con la estación de Usaquén, también los tres escenarios que encontramos del 5, el 10 y el 25%. Y aquí vamos a hallar dos patrones muy similares, tanto para PM10 como para PM2.5. Si vemos entre menores Ks, por así decirlo, pues vemos que el error decrece pues, de una forma bastante rápida. Y luego llega un punto en el que se estabiliza este error. Entonces, pues aquí encontramos para el 5% un K óptimo de 12, aquí uno de 27 y aquí uno de 30. Y ahora lo mismo para el PM2.5, como les mencionaba, pues el comportamiento fue muy similar en estas dos variables para Usaquén, donde pues se decrece muy rápidamente y luego se estabiliza la función del error. Juan David, dos cositas, qué pena molestarlo tanto. Tranquilo. Hay una pregunta y recordarle que nos quedan aproximadamente 8 minutos para terminar. Sí, sí. Carolina nos pregunta si existen métodos multivariados para realizar imputación. En caso tal, ¿cuál recomiendas? Para hacer imputación multivariada. Sí, señor. Pues en lo que hemos trabajado, ahorita cuando llega la parte de conclusiones, nos vamos a dar cuenta que uno de estos dos modelos, los multivariados, trabaja mejor que el otro. Pues esa sería la recomendación pero pues más avanzados en la presentación, ya para culminar, ahí pues damos la recomendación bueno, la conclusión a la que llegamos para el trabajo. Pues... ¿Qué son el KNNI? Y el imputación por máximo de similitud. Esos dos Esos son son, sí, esos multivariados. multivariados. Sí, trabajan muy bien, pero pues la verdad sí creo que en este caso va a trabajar mejor el método de imputación por máximo de similitud. Y aquí lo vamos a dar primero con la estación de Kennedy. En esa tablita lo que presentamos son los tres métodos de imputación que trabajamos, KNN, imputación por máximo de similitud y medias, con los tres escenarios que se plantearon. Mencionar que para el KNN pues añadimos el K óptimo, los errores y el R cuadrado que se obtuvo para el ajuste con el modelo que utilizamos. Para las dos variables, pues el mismo comportamiento. ¿Por qué pusimos en verde las imputaciones por máxima verosimilitud? Porque fue el método que mejor trabajó en los tres escenarios. Si vemos aquí, nos remontamos a la variable PM10, pues vemos que los errores se reducen por lo menos unas 10 veces con respecto al KNN. Entonces sí trabaja demasiado bien en comparación a este método. Y frente a las medidas también vemos una reducción pues bastante significativa. El mismo comportamiento ocurre con el PM2.5. Vemos que también si comparamos frente al KNN, los errores se reducen cerca de 10 veces. Y para las medidas también la reducción es bastante alta. Vamos a hacer el mismo procedimiento con Usaquén y encontramos el mismo comportamiento. Entonces, pues vemos que también aquí hay una reducción bastante significativa frente a los demás métodos para los tres escenarios. Entonces, tampoco, no hay mucha alteración si nos damos cuenta, vemos las barras, las filas verdes, no hay mucha alteración a medida que yo aumento mi porcentaje de pérdida. Entonces, lo que uno podría plantear es valores de pérdida más altos y a mirar cómo trabaja el método de imputación en escenarios, pues podría decir uno más extremos. Ya culminada pues esta parte, damos como conclusiones que evidenciamos un gran mejoramiento en las medidas de precisión en la imputación por máxima verosimilitud. En los tres escenarios que planteamos, nuestros errores se reducen significativamente, lo cual es de gran interés y de gran satisfacción dentro de la investigación. Y por ese motivo, pues la recomendación que damos es utilizar este algoritmo para, bueno, esta extensión que se produjo para el algoritmo por máxima verosimilitud. También pues añadimos el hecho, como mencionaba, este método fue desarrollado para este tipo de datos, series temporales que tienen en cuenta y son de datos netamente ambientales, y posiblemente este método funciona mejor porque es posible ajustar modelos ARIMA pues a estos métodos de imputación. O sea, me permite
ajustar modelos arriba o ajustar algún modelo arriba a cada variable, y esta forma pues hace que el método sea mucho más óptimo que los demás. Pues esta fue la bibliografía que utilizamos para nuestro trabajo de investigación, y pues eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo brindado. Ok. Juan David, no colocamos las gráficas de los valores imputados con las series reales. ¿Nos faltó? No, sí, eso fue lo que nos Bueno, faltó. nos faltó eso, ¿no? Pudimos haber mostrado cómo quedaron imputadas las series, de pronto por falta de tiempo, pero muchas gracias, Juan David, muy buen trabajo. Pues lo digo yo, a pesar de que lo diga yo, que estamos trabajando en conjunto. No sé si tengamos algún tipo de pregunta que le queramos hacer a Juan David. Estamos atentos. Cualquier inquietud. De todas maneras, pues estamos abiertos a cualquier sugerencia, algo que de pronto nos haya faltado. Estamos aprendiendo, Juan David está aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo. Hay una buena pregunta, dice, ¿por qué usaron el R cuadrado? El R cuadrado lo utilizamos como por facilidad, aunque también podríamos haber utilizado un criterio AIC para medir la precisión de este modelo, pero pues en general utilizamos el R cuadrado como que es una de las mediciones más usadas, pero pues también pudimos utilizar ese criterio, también lo tenemos a disposición. Sí, claro, en el fondo estamos planteando modelos de regresión, ¿no? Entonces, el R cuadrado, digamos que es una buena medida de bondad de ajuste, entre más grande, pues mejor, ¿no? No se puede para todos, pero digamos que es una buena medida también para bondad de ajuste, mirar la precisión de la imputación. Que si le pueden compartir su correo, Juan David, que si lo comparte. Sí, pero ¿por dónde lo pongo acá? No sé. No sé cómo lo compartimos. Faltó colocarlo ahí al final de la presentación. Sí, voy a ver si puedo modificar la presentación y... Ok, mientras tanto, pues agradecerles, de verdad, muchas gracias. Pues contarles que estamos apenas comenzando, que estamos pensando, digamos, empezar a trabajar con unos métodos más elaborados. Incluso Juan David mencionó de pronto llegar a métodos ya asociados al Machine Learning propiamente dicho y al Deep Learning. Queremos llegar, incluso Juan David, digamos que a futuro ese va a ser su proyecto de grado. Queremos mirar a ver si también podemos incluir la componente espacial en la imputación. Sí. Entonces, pues estamos comenzando y pues si de pronto nos faltó algo, cometimos algún tipo, digamos, de inconsistencia, pues que no lo perdonen, ¿sí? Muchísimas gracias. También estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias. Me gustaría mencionar que esta es de mis primeras, o pues decir la primera incursión que hago en este tipo de investigaciones, entonces pues siempre agradezco también a la universidad que me haya brindado este espacio.